Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Grupo Provida presenta Salvemos las dos vidas, porque somos voz de los que no tienen voz. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Gloria Inés Muñoz y estamos en su programa Salvemos las dos vidas. Como ustedes saben, en el último programa, Carolina nos contó su experiencia, su testimonio de vida, un testimonio hermoso, un testimonio donde nos muestra el amor de Dios, su misericordia. Y hoy, en el día de hoy, lo vamos a continuar, pero ella nos va a contar todo lo relacionado con su conversión. Y en este momento nos está acompañando también el padre Gustavo, que ha sido una pieza fundamental en todo este proceso, y también para que nos ayude y nos dé como su experiencia y todo lo que se debe hacer para nosotros tener, cuando se presentan este tipo de situaciones, cómo podemos ayudar a las personas o de qué manera ellas pueden llegar a este proceso de conversión. Pero antes de comenzar, nosotros siempre hacemos una oración a uno de nuestros patronos. Hoy vamos a hacerlo, la oración por la vida de San Juan Pablo II. Entonces, si nos acompaña Carolina y el Padre Gustavo. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer, de pobres a quien se hace difícil vivir. Oh María Aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer, de pobres a quien se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia humana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en ti, Hijo, sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con sólida constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a continuar esta segunda parte del testimonio de Carolina. Carolina, buenas tardes, Padre Gustavo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y Carolina, de verdad queremos agradecerte por compartir este testimonio con nosotros, que yo sé que ha sido de mucha ayuda para todos. Y ya sigue la segunda parte, en esa parte que es muy importante, que es relacionada con la conversión de Carolina y cómo ella hace todo ese proceso de transformación y sanación. Carolina, cuéntanos qué pasó ya cuando tú ya pasó todo esto y sentías ese, te sentías mal, esa depresión, ya, ¿qué decidiste hacer? ¿Cómo encontraste a Dios? Hola Gloria, bueno, muchas gracias por la segunda invitación a este programa. Sí, o sea, fue un proceso bastante largo. Eh, Justamente la conversión es constante. Y de hecho estaba hablando con el padre Gustavo de la conversión, porque en realidad yo todavía no me siento como que estoy completamente convertida, pero siempre trato de caminar de la mano de Dios para siempre ser una mejor persona para Él. Pero realmente no sé por dónde comenzar. Y hay que Um, comenzar por el inicio. sí, bueno, creo que desde el inicio el Padre Gustavo estuvo conmigo. Em, Pero ¿cómo llegaste, por ejemplo, bueno, te pasó eso, ya te sentiste muy mal, tenías una gran depresión, que fue donde terminamos, que tú dijiste que te sentías mal, y ya sentiste algo en tu corazón que te hizo que...
buscaras a Dios. Partamos de ahí, esa parte donde tú sentiste ese deseo de hacer algo. Siempre, Padre. siempre el aspecto de la conversión es, por eso le decía a Carolina, es un proceso. Y ese proceso se da, si bien con un establecimiento o de un acto voluntario de aceptar el llamado de Dios, vuelve a casa, digamos. Ese volver siempre implica hasta como una especie de caminar. Entonces la conversión siempre es un acto muy aventuroso, porque va teniendo todo un matiz que se va prestando en la medida que la persona va confiando más en Dios y en la medida en que justamente empieza a actuar junto a Dios en cosas que sean para el bien propio y para el bien de los demás. Porque la conversión no solamente es un acto individual, la conversión es una integración en una comunidad. Entonces, esta es parte posiblemente de lo que vos, Carolina, tendrás que expresar en eso, que es justamente cómo te has ido acercando a Dios o con qué acciones has ido mostrando esta clase de acercamiento a Dios. ¿Me entendés? Bueno, sí, o sea, mi primer acercamiento a Dios fue cuando fui a la iglesia, cuando regresé a la iglesia justamente por esto que te estaba contando de que yo practicaba la nueva era. Y entonces uno de los maestros ascendidos, como ellos lo llamaban, era Jesucristo. Entonces yo quería como que regresar un poco para poder entender mejor la nueva era, porque justamente ellos están ahora en en otra era, por así decirlo. Entonces están en una era más avanzada que el Maestro Jesucristo. Entonces yo quería como que entender mejor la nueva era y por eso lo primero que pensé fue en la Iglesia Católica, porque yo soy bautizada y tengo todos los sacramentos, pero realmente nunca he practicado. Y así es como me acerqué, pero como te digo, o sea, nunca relacioné mis tristezas y todo lo que estaba pasando directamente con el aborto, porque yo pensaba que eso era algo que realmente no podría tener relación con eso, pero sí lo pensaba mucho, o sea, sí, me sentía triste y me sentía culpable por haber abortado, pero no entendía por qué eso sucedía, porque yo no, o sea, no sentía que eso estaba como algo malo. No sé si se entiende o tienen alguna pregunta. No, no, está bien, ¿no? A veces Ujú. nos no queremos expresar esos sentimientos o se sienten y no sabemos exactamente el motivo y es por eso que se da eso. Y justamente porque, porque no sentía que había arrepentimiento de ninguna de las otras personas que estuvieron involucradas con los hechos anteriores, ¿verdad? Como por ejemplo, no sentía arrepentimiento de parte de mi mamá, o sea, era un tema que no se hablaba con nadie, ¿no? Con mis exnovios tampoco sentía, y con el novio con el que estaba en ese momento tampoco sentía que tenía alguna clase de arrepentimiento. Y es un tema que no se hablaba para nada, entonces yo no entendía por qué yo tenía que sentir de esa manera. Y bueno, am, realmente no, pues, no puedo llamar un momento preciso porque sé que la conversión de algunas personas tuvieron un punto en donde dijeron como que o sea, siento realmente el llamado de Dios, pero lo mío fue como que un poquito más progresivo. Y realmente con la ayuda del Padre Gustavo mm, ha sido como que bastante pasivo, o sea, no es como que lo he sentido como que un choque de la noche a la mañana, pero am, realmente yo siento que he progresado bastante, porque, o sea, como estaba sin Dios, claramente como que es un gran paso. Em, pero sí, no sé si salió la parte, no me acuerdo si sale la parte donde el Padre Gustavo hizo como que cuando te dije que el Padre Gustavo me hizo una confesión general, cuando lo conocí, creo que lo conocí como que, creo que fue la primera vez que lo conocí, que le hablé en persona.
Y lo primero que me dijo como que ven para una confesión general. Y sí, Sí, padre. la primera vez que hablamos, porque como antes tenías miedo y no te acercabas, este, hasta que yo me acerqué a vos, ¿verdad? No, fue que Sí. las gemelas, Eva y Carmen Bracho, ¿Y quién se te me crees que la dijeron, mandó a las gemelas? no sé, nadie. Ahí tenés. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, voy a editar esa parte, pero bueno. Y entonces, durante la conversión, realmente me sentí perdonada, pero igualmente, o sea, sí me sentí, viste cuando tú te sientes perdonada, pero igualmente sientes como que sigues cargando con esa culpa y como de que es muy difícil para ti perdonarte a ti mismo. Así es como me sentía yo y hasta ahora tengo como que lidiar con eso. Y bueno, también esto es como que una lucha constante para mí. Yo creo que es un proceso, padre, ¿cierto? Primero es un Sí, proceso que se va manejando. mira, es muy importante siempre el encuentro con Dios y justamente poder experimentar que ha sido perdonado. Porque como la persona se habitúa a vivir sin Dios, empieza a vivir en una especie de aislamiento. Ahora, por lo que nos ha tocado vivir por la pandemia, un poco podés llegar a tener un poquito más de experiencia física de qué es aislarse, ¿no? Uno se siente sofocado muchas veces, uno necesita salir, uno necesita estar en contacto con otras personas y se ve por una situación forzosa totalmente encerrado. Bueno, psicológicamente, quienes se alejan de Dios empiezan a vivir sin darse cuenta un aislamiento. Por eso es que uno de los efectos principales de eso es la depresión, porque marca que falta algo. Y es ese deseo de expresarse, de encontrarse, de salir de esta clase de encierro. Y el perdón justamente es un encuentro. Y en ese momento la persona empieza como a oxigenarse y empieza a encontrar nuevos aires. Y esa relación, en la medida que lo va estableciendo mejor, más busca el perdón y más busca el hecho de la vida. Porque una de las cosas que más sucede con el encierro es que uno no quiere vivir. Entonces, así también sucede con la mentalidad o la psicología de la persona que no cree o del ateo o del pecador. Entonces, en la medida que se libera más, empieza a vivir mejor su conversión y empieza a ver los distintos hechos, ¿no?, de la vida. Si yo no me equivoco, Carolina, vos empezaste a acercar por el año 2017, ¿no? O en el 16. Más o menos, sí. Ahorita tengo 28 y cuando tenía más o menos, fue al final de cuando tenía como 24, Ujú. como unos 3 años y medio, más o menos. 3 años y medio. Ujú. Bueno, sí, con relación a lo que dice el padre, em, um, perdón, perdí mi pensamiento. No, tranquila, yo Eh, hago acá. Em, Carolina, entonces cuando tú tienes esa confesión general, ya sientes como que, cuéntanos, cuando tienes esa confesión general, sientes como que ya soltaste, quedas como más liviano, ¿no? Quedaste más liviano um, y te ayuda como a empezar ya como ese proceso de una manera nueva, ¿no? sí, o sea, a pesar de que yo no tenía, o sea, a pesar de como que yo tenía como que no digamos formación, pero digamos tradicionalmente había sido católica, o sea, nunca tenía como que ese sentimiento de directamente rechazar a la iglesia católica
Y por eso, creo que yo pienso que es uno de los motivos por los cuales no tenía como que ningún problema en considerar a la Iglesia Católica como una ayuda o salvación para mí. O sea, no tenía como ese tabú con la Iglesia Católica, porque sí, siento que algunas personas tienen como que un tabú y se les hubiera hecho más difícil eh, eh, ir a la Iglesia Católica para ser ayudado. Y por eso cuando el padre Gustavo como que me decía como que hace esto, haz una confesión, haz lo otro, yo le veía como una persona que realmente quería ayudarme. Y por eso, por ese lado, creo que también fue bastante, digamos, lo beneficioso y un poquito más sencillo para mí, para él, para ayudarme, porque imagínate si yo hubiera sido como que, hubiera tenido como que trabas para todos, hubiera sido como que más difícil para mí, pero sin embargo, por lo que sí tuve trabas, es por el tema formativo, porque yo tenía en la cabeza algo completamente distinto a lo que en verdad es la religión católica. O sea, para mí, o sea, por ejemplo, en tema de valores o, bueno, de espiritualidad y de todo, o sea, todo era, literal, todo lo que es la Iglesia Católica, para mí era completamente lo opuesto. O sea, para mí la humildad era la soberbia, o sea, todos los valores que te puedes imaginar eran en mi cabeza y concepcionalmente distintos a lo que realmente son. Entonces, por ahí creo que también fue como que una gran, bueno, obviamente de la mano del padre Gustavo, puedes aprender mucho de una manera mucho más rápida. Y por ahí también fue como que una gran gracia que el padre Gustavo me haya podido ayudar con todos esos temas, ¿no? Pero digo, en realidad, o sea, para alguien que está viniendo de otro tipo de prácticas, se le puede hacer bastante difícil, más todo lo que yo cargaba del pasado, ¿no? Con relación a los abortos y otra clase de vicios y pecados que tenía. Qué bien. Ahí es donde uno se da cuenta la forma como el Señor actúa en cada uno de nosotros y nos lleva a su lado. Como partiendo de algo que no es real, que es la nueva era, que supuestamente, diríamos, no tiene nada que ver con Él, pero cómo te atrae, o sea, partiendo de eso que tú tenías en ese momento, te trae hacia la iglesia pensando en que busques supuestamente uno de los maestros de acuerdo a la nueva era, que es Jesús, y ya buscando ese maestro encuentras que realmente es un Dios, es tu Dios de amor, es tu Dios de misericordia, y como el Padre Gustavo lo va mostrando. Padre, cuéntenos entonces, en este proceso, cuando ya una persona se acerca y ya empieza a darse cuenta, porque vemos en la actualidad toda esa cantidad de movimientos que empiezan a tergiversar y a confundirnos, o sea, y personalmente yo me encontré con alguien que me decía que Jesús no era Dios, sino que era un profeta, y que era así como decía Carolina, un profeta que era como un ser humano, pero era avanzado. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Que si uno no tiene unos fundamentos de la fe, lo confunden a uno y lo pueden llevar a otra cosa totalmente diferente. Padre, ¿usted cómo nos dice cómo... Bueno, mira, todo lo que son las realidades que vos tenés alrededor de la Iglesia Católica, le podemos llamar, no son ficticias, pero tienen una especie de media verdad. Entonces, ellos intentan, como lo ha hecho, lo decía el padre Pío, el demonio trata de hacer lo que hace Dios, pero de una forma totalmente tergiversada. Y de esa forma, como hace algo parecido a lo que hace Dios, la gente se siente atraída hacia el demonio. Bueno, todo el resto de las conexiones
ideológicas u otras religiones, todo eso intenta hacer algo parecido a lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque necesita que la persona sienta una conexión con algo más y al mismo tiempo pueda expresarse. Me acuerdo mucho de cuando yo estaba en Italia, conocí una chica que nosotros estábamos haciendo una misión de visita de casas y esta chica se había hecho budista, aunque me aceptaba la visita que le había hecho y si yo quería bendecirle la casa no tenía ningún problema. Pero ciertamente la persona ya había dejado de creer, se había vuelto budista y bueno, nos pusimos a hablar y fuimos hablando y yo le fui preguntando por qué se había cambiado de religión. Y ella decía que la religión católica no era más que simplemente algo que se repetía. Y fuimos entrando en el tema del budismo y me fue llevando hasta el momento en que hablamos sobre lo que era la forma de oración que ellos tienen. Y que eran 5 veces al día que tenían que estar rezando. Entonces yo le decía, mira, vos fíjate, vos dejaste de ir a la religión católica porque te exigía ir una vez a la semana por 1 hora a estar en un contacto sobrenatural. Y ahora el budismo te impone, le digo, 5 veces al día que hagas esto. Le digo, o fíjate que cómo me dijiste la palabra imposición que te hacía la Iglesia Católica y sin embargo ahora esta nueva religión también te impone algo. Y te lo impone con mucha más vehemencia y lo aceptás. Y todo pasa por un lado. Y le digo, ahora es porque te sentís bien con esto, vos lo estás haciendo. Digo, un día vas a ver que esto no te termina de saciar y vas a tener que buscar algo más. Y me acordé mucho después que la chica dejó el budismo, se fue a otras cosas, iba pasando y justamente fue buscando otras clases de conexiones que pudiesen llenar su espíritu. Pero todas esas cosas son medias verdades. Entonces, en el contacto con la iglesia, uno tiene que ir descubriendo la verdad de a poco. Pero no es una media verdad, sino es una verdad completa. Pero como es tan grande, uno tiene que ir en pasos acercándose hacia ello. Y bueno, luego de la confesión general de Carolina, yo me acuerdo que le empecé a ofrecer otras cosas, como que fuera teniendo esta experiencia que le va permitiendo más la sobrenaturalidad de su vida. Entonces, no sé, creo que en Santa María, después de eso, bueno, fueron algunas cositas, ¿no? Porque creo que te invité al grupo de jóvenes, y después no sé si te uniste a algún otro grupo ahí. Bueno, sí, o sea, como dice el padre Gustavo, yo estaba bastante aislada. O sea, no necesariamente de la iglesia católica, porque claramente no asistía a ninguna iglesia, pero en general de la sociedad, o sea, vivía como que una vida bastante aislada, no solamente por mí misma, sino que también las situaciones me habían llevado a ese aislamiento y yo realmente lo sentía como algo normal, o sea, más allá de que mi familia viviera en otro país, en realidad, o sea, no tenía mucha conexión con las personas, o sea, no tenía mucho tema de conversación con las personas y realmente no me gustaba que las personas entraran mucho dentro de mi vida porque sentía, básicamente para mí mi vida era un desastre, entonces no tenía mucho con qué compartir con las personas. Entonces, creo que el padre Gustavo es, creo, la única persona que le di acceso como que un poquito más a mi vida, Un pero en poquito. general un poquito más que el resto de personas, pero en general no hubiera hecho eso con nada, pero sin embargo el padre Gustavo y la iglesia en general como que me ayudó a que me vaya acercando más a las personas, a que también el tema de comunidad es algo importante, a que me vaya acercando más a la comunidad, en este caso
en St. Mary, que era donde estaba el padre Gustavo, entonces por eso me dijo el tema de los jóvenes. En ese momento había una comunidad grande de hispanos en Santa María, entonces era como que era un proceso, era como que lo hacía yo creo poco a poco, como que para que yo no me esté dando cuenta tanto y no me choque tanto, pero y, o sea, el proceso en ese momento tuvo como que sus altas y sus bajas. Pero sin embargo, o sea, creo que es importante que las personas consideren bastante la perseverancia y que no se den, perdón, se va a cortar, No, ¿Se va a cortar? no, sigue. ¿sí? Ok. Y que no se dejen derrotar por lo que otras personas puedan pensar o la apariencia que tú ves en ese momento, sino que siempre traten de buscar a Dios, ¿no? Que era lo que el padre Gustavo estaba tratando de lograr conmigo a través de diferentes caminos. Y la otra cosa también que iba a decir era, como tú decías al principio, y como yo también decía que mi conversión no fue, o sea, como que un momento preciso que yo podría llamar. Entonces creo que Dios, así como dicen, como que Dios tiene un camino distinto para cada persona. Entonces, de todo lo que has hecho y en el momento adecuado, como que te va a llevar por el camino que es mejor para ti. Entonces, que tengan bastante paciencia y que perseveren, creo que diría yo. Y que siempre traten de perseverar, ¿no? Porque, o sea, yo no es como que terminé mi vida y aquí estoy. Estoy tratando de siempre seguir adelante, ¿no? Qué bien. O sea que ya poco a poco te fuiste integrando a la comunidad y vemos que ya estás mucho más activa dentro de los grupos, más aún ahorita, diferentes grupos ayudando. ¿Y cómo te sientes ahora ya después de vincularte más con la comunidad y con las personas? Sí, o sea, siento que tengo un poquito más de tema de conversación con las personas y que muchos de los valores, ¿no? que yo tenía han crecido en una gran magnitud dentro de la iglesia. Por eso creo que es importante que la gente se mantenga dentro de la iglesia, porque más allá de ser una institución, este, la iglesia es en donde tú puedes crecer en santidad, por así decirlo, y por eso justamente es como puedes crecer en virtud. No es que yo sea un claro ejemplo de eso, pero digo, en general, esa es la mejor manera para llegar a la santidad, ¿no? En mi caso particular, perdón, ¿qué me preguntabas, Gloria? Me perdí. No, sí, tu integración con la comunidad. Padre, ¿puedo hablar? Porque Bueno, sí, realmente creo que Sí, le necesito digo, integración. yo puedo meter ahí al padre. Sí, o sea que, padre, entonces ahí vemos como la importancia de que no solamente uno debe estar solamente con la misa, sino la importancia también de uno pertenecer a otros grupos de la iglesia para caminar juntos con otras personas que le ayuden a crecer en la fe a través pues de ustedes los sacerdotes y también de la comunidad le ayude a uno a perseverar y animarlo a asistir y a crecer y a conocer. ¿Cierto, sí, padre? ¿Usted qué nos dice acerca de esa parte de la importancia que a veces solo nos quedamos en la misa y ya decimos, no, no necesito más y nos da pereza asistir a un grupo o ayudar en algo en la iglesia? sí, mira, el hecho de el aspecto comunitario es clave para poder seguir en la conversión y en la salvación. Es decir, vos observá muy bien los ejemplos que toma Jesucristo para hablar de lo que es su iglesia. Y él llama a la iglesia rebaño, ¿sí? Entonces, el rebaño siempre vive junto. Y si vos te fijas, él como buen pastor lo que hace
llamarse a sí mismo el buen pastor que va a buscar a la oveja perdida, esa que se ha quedado sola en lugares riesgosos. Y es cuestión de, yo por ahí, viste, me pongo a ver algunos videos de cómo hacen los animales para atacar. Y los animales no atacan a los grupos. Los animales atacan a lo que se ha individualizado. Entonces, de esa manera, cuando hay un grupo, el grupo se defiende a sí mismo. Y vive justamente unido. Por ello, es importante de que esta acción de integración es llevada. Ahora, si vos también te fijás, entre las mismas ovejas, muchas veces hasta las mismas ovejas, por más que viven en comunidad, por ahí se patean unas a las otras y tienen ciertas clases como de conflicto, pero se necesitan. Entonces muchas veces en la comunidad nos pasa, ¿no? Yo pienso que cuando Carolina decía altas y bajas, yo me iba acordando de algunas cosas que le sucedieron a ella también en la comunidad. Y me acuerdo que en su proceso yo le decía, mira, tené paciencia. Hay muchas cosas que vos vas a tener que ir conociendo de a poco. Entonces, me acuerdo que las fui invitando a distintas, en este proceso. Ya luego, cuando yo ya me vengo acá a Santiago Apóstol, me acuerdo que le dije a ella, le digo, bueno, mira, este es el tiempo ahora donde vos tenés que empezar a practicar y conocer a Dios de otra manera, ¿no? Entonces, de esa manera se iba acercando con otras cosas, ¿no? Entonces, apareció el tema de la caridad. Me acuerdo mucho de la invitación que le hice al grupo More. Entonces, de esa manera, viste, ella agarró y empezó a actuar. Y como sacerdote, uno siempre tiene que tener un ojo avisor, ¿no? Tiene que saber dónde calza cada uno. Las comunidades son un gran rompecabezas. O sea, o te rompen la cabeza, o justamente sabes meter todo en el lugar preciso. Y justamente, y hasta nosotros en Argentina tenemos una frase que dice, el ojo del amo engorda el ganado. Es decir, uno tiene que estar mirando muy bien a ver dónde se puede colocar cada una de estas personas. Entonces, me acuerdo que yo a Carolina le invité a este grupo More, que es Mercy Outreach, que era una especie de misionero. Y yo veía que era la necesidad de que los jóvenes expresen su amor, su caridad en la entrega, en el sacrificio, en el ir más allá. Pero yo sabía que ese grupo More no es el punto final de las cosas, sino es un camino donde uno va a poder conocer mejor dónde se tiene que ubicar cada uno. Y luego de eso, yo le dije a Carolina que me empezase a ayudar con la parte de formación. Carolina es una mujer muy pensante, ¿sí? Yo creo que hasta por ahí no duerme de tanto pensar. Entonces yo le dije a ella, le digo, mira, tu pensamiento tiene que ser formado. Empezamos con algo muy simple, que fue justamente los estudios bíblicos, ¿cierto? Y que ahora ella ya hizo un pasito más, que ya son estudios teológicos. Y me gustaría mucho que ella hablase de esa experiencia porque ha ido creciendo mucho a través de los distintos, ¿cómo se dicen? Semestres, ¿no? O estudios que vas haciendo. Bueno, sí, o sea, comenzando por el tema de amor. El padre Gustavo me invitó, pero yo al principio estaba como que dudosa de eso porque en realidad por los abortos yo le tenía miedo a los niños. Yo pensaba como que yo no era suficiente para los niños. Me supongo que ese es un tema psicológico y creo que también de culpa, pero yo, o sea, yo en realidad no me podía acercar a ningún niño. O sea, más que nada como que con los niños de mi familia, cuando regresaba a Perú, era bastante cautelosa, por así decirlo, pero no era como que tenía un compartimiento muy cercano con ellos.
pero creo que, no sé si lo pensó el padre Gustavo, pero realmente yo al principio no quería saber ni nada que ver con ni los jóvenes, o sea, empezando porque con el tema de los jóvenes, yo realmente no siento que sea ningún ejemplo bueno para ellos. Y particularmente con el tema de los niños, yo pensaba como que no era como que worthy, como, ¿cómo se dice worthy? Digna. Digna de estar con los niños. Pero realmente en Guatemala, que es a donde fuimos a hacer la actividad o la misión que el padre Gustavo coordinó para nosotros, pude compartir bastante con los niños y realmente, o sea, la del prejuicio era yo, pero los niños son bastante inocentes y bastante abiertos a jugar con las personas y realmente ellos me hicieron sentir un momento muy agradable. Y también ayudó mucho con el tema de que yo me pudiera perdonar un poquito más a mí misma. ¿Sí? Y mirá, ahí vos fijate el mismo Dios, ¿no? Cuando Dios viene a la tierra, viene como un niño, ¿entendés? Porque tiene que tratar de no asustar a nadie, sino permitirle que esa ternura que expresa un niño sea agradable. Y es más, muchas veces con un niño que nos sentimos atraídos y podemos acercarnos porque sabemos que, si bien capaz que no somos dignos, ¿no? Nos sentimos que bajo cierto aspecto no nos van a juzgar. Entonces, hasta nosotros por ahí, la confianza de acercarnos a ellos, le vamos a empezar a enseñar. Entonces, Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, viene como un niño. Entonces, permite un encuentro donde, bueno, a ver, yo lo voy a educar, yo lo voy a limpiar, yo le voy a dar de comer, y no te vas dando cuenta de que es como si él te va atrapando con toda esa ternura, y ya después uno tiene una confianza de saber acercarse a él, y no solamente ya le enseña, sino que le empieza a pedir. Es un poco contradictorio porque casi siempre los papás son los que les dan a los niños porque los niños le piden. Pero acá nosotros le empezamos a pedir a Jesús, ¿no? Que supuestamente es un niño. Y si vos te fijas en una de las oraciones que estábamos haciendo ahora, justamente en la novena de Navidad, que es hermosísima, dice, todo lo que pidan en mi nombre no les será rechazado. Entonces, ese es el magnetismo que tiene Jesucristo con nosotros cuando realmente terminamos de dejarnos de enganchar por él, ¿no? Por eso yo pienso que también ese proceso con los niños fue clave y fundamental para que encontraras ya el proceso del perdón y de la misericordia, ¿no? Qué hermoso, de verdad que ver esa atracción de Dios a través de lo más puro que es a través de los niños. Nos muestra aún más su gran amor. ¿Cierto, Carolina? Sí, y con el tema formativo, como te digo, de hecho el padre dice que soy bastante pensante, pero me acuerdo muchas veces que yo estaba en el trabajo y yo como que literal yo había hecho como que un cuadro comparativo que había puesto enfrente a mi computadora y había como que dividido todas las religiones, bueno, incluyendo la nueva era, aunque no es considerada religión, pero digamos como que digamos, religiones mayores, en las que tienen como que más personas que practicantes y religiones menores que yo nunca había considerado en mi vida. Y yo toditas las comencé como que a comparar con la religión católica y ponía como que los pros y contras, porque se debe a, o sea, porque tenían como que ese tipo de cosas y porque la religión católica era mejor. Literal, mi conversión fue muy bien pensada, como dice el padre Gustavo. Siempre comparaba esto con otro, me acuerdo que él le hacía un montón de preguntas con relación a otras religiones. Y también más que nada porque era la única persona como que yo sentía que tenía un nivel de conocimiento
mayor a cualquier otra persona y hasta el mismo internet, que era mi única referencia, ¿no? Y justamente yo trataba de buscar como que, digamos como que el conocimiento que sea más certero, por así decirlo. O sea, no quería como que irme a una fuente que no sea necesaria, no fuera tan confiable. Y creo que, y ese tiempo me duró bastante. Yo no me acuerdo cuánto tiempo me duró, pero digamos como que más o menos como un año yo estuve pensando así como que, y esta religión, porque es así, y esta otra religión, y esta otra religión. Y sin embargo yo seguía asistiendo a misa y cosas así, pero eso era como que más un tema espiritual, no necesariamente porque me sentía bien, bueno, sí porque me sentía bien, o sea, porque sentía que había hecho una mejora, pero no necesariamente como porque la misa me daba, eh, no necesariamente porque la misa me hacía feliz directamente, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero no necesariamente porque rezar el rosario y cosas así me hacía feliz directamente, pero me hacía como que yo sentía que era como que un poquito más organizada y como que mi vida tenía un poquito más de orientación, por así decirlo. Pero, o sea, yo escuchaba de personas que dicen como que, oh, la misa, like, estoy súper feliz, pero no era mi caso. O sea, por eso cualquier persona que me esté escuchando, creo que sería como el mejor ejemplo de una persona, ¿cómo se dice? Resilient. Mm, Resilient. O sea, como poco receptiva, pues. Yo era la persona menos receptiva, que podrías encontrar en serio. Por eso cuando yo escucho a otras personas que son practicantes de otras cosas o se han alejado de la Iglesia Católica, los puedo entender como que tan bien. O sea, es como si fuera yo misma. sí, de pronto no era porque habían encontrado el verdadero sentido y estaban ahí por estar y no se habían dado cuenta de la grandeza que hay y de vivir los sacramentos como se deben vivir. ¿Cierto, padre? Eso puede ser alguna de esas formas de que hay personas que no sienten la Eucaristía o no, porque no realmente la conocen como es. Sí, bueno, No digo, o sea, ese era mi caso. O sea, por eso te digo, yo hubo un tiempo largo dentro de que yo asistía a la iglesia, sin realmente creer en todos los rituales de la iglesia, ¿no? sí, mirá, el tema de toda esa gama de preguntas que ella hacía siempre me llamaba mucho la atención porque ella hacía una pregunta, yo le daba la respuesta y dije, bueno, ya está, o sea, ya entendió todo, se va tranquila, y no, volví a la semana siguiente con otra pregunta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y fueron así, ciertamente, más de un año fácil. Pero más allá de que hacía ese cuestionamiento, como uno, como te digo, cuando uno va viendo ciertas clases de personas con estas clases de cuestionamientos, tenés que ver si lo hacen con maledicencia, es decir, porque se están defendiendo en su propio comportamiento, o si lo están haciendo porque están buscando la verdad, ¿no? Eh, y acordate, la única forma en que nosotros vamos a sentir la plenitud para lo que hemos sido hechos, que es la libertad, es a través de la verdad, porque Jesucristo mismo le dice, ¿no? La verdad los hará libres. Entonces, el conocer es fundamental. Y por eso también la vida eterna, que muchos piensan que va a ser como dormir la siesta para siempre, es al revés. Es el acto con la mayor dignidad que es contemplar la verdad en sí misma. Por eso Jesucristo dice que ¿en qué consiste la vida eterna? Consiste en que te conozcan a ti, Padre, y al Hijo que has enviado. Entonces, el conocimiento es fundamental para hacer que la fe llegue a la plenitud, ¿no? Ese Sí. es el... Sí, o sea, yo era como que con una pregunta y ya de ahí con otra pregunta y así justamente es como el padre Gustavo
me dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor estudia teología porque no sé por cuánto tiempo yo pueda seguir respondiendo tus preguntas. No, no era Em, que, te digo, no era que no era que no te quería responder, sino yo sabía que vos necesitabas más profundización, ¿no? Entonces, el hecho de empezar a estudiar teología era la posibilidad tuya de zambullirte, de entrarte en todo lo que es el misterio, ¿no? Este, creo que sí, ya, eso. ¿cuántos cursos has hecho hasta ahora? Solo dos. Dos. Ujú. ¿Y qué tal, Carolina? ¿Cómo te has sentido? Sí, eso es lo que iba a decir. O sea, eso creo que el tema formativo es bastante importante porque por lo menos de mi parte me puede ayudar mucho con la espiritualidad. O sea, podía vivir mejor la misa porque la entendía mejor. Y también con el tema moral. Porque como justamente yo venía como de completamente lo opuesto. Entonces, creo que la formación me ayudó mucho directamente con la espiritualidad, convivir mejor los sacramentos, también, digamos, el rezo de rosario y otras cosas. Eh, y también con las cosas morales, o sea, por ejemplo, claramente al haber abortado había tenido relaciones sexuales y entonces, digamos, con el tema de la castidad y cualquier otra virtud, entender mejor como que la religión católica me ayudó con todo, o sea, con todas las virtudes y no necesariamente este, corté de una manera eh, digamos, de una manera de una manera directa a mis vicios, o sea, al haberlo entendido mejor, creo que eso me ayudó como que a ese proceso de también tratar de cortarlo lentamente y sanar y ser una mejor persona, ¿no? Bueno, qué bien, nos alegra mucho que hayas podido encontrar el camino y que estás feliz y que estás contenta y que estás activa en todo este proceso. Pero ahora nos gustaría para esta última parte, ya para ir terminando el programa, cuéntanos ese proyecto que yo me enteré por ahí, por ser una de las integrantes de Provide, que tú también nos ayudas con ese proceso, que hay un proyecto muy bonito del cual tú estás participando y también con la ayuda del padre Gustavo. Si nos puedes contar a todas las personas que nos están viendo y escuchando sobre este proyecto. Eh, bueno, sí, si te refieres a lo de Rachel, Sí. el padre Gustavo me pidió justamente también que estuviera en el ministerio Provida y yo realmente, o sea, creo que me lo pidió en un momento, como que, no necesariamente como que una proposición, pero digamos como que me lanzó la bola, pues, y yo como que le dije, no, o sea, no creo que tenga, realmente no creo que tenga nada que ver con ese ministerio, porque justamente yo soy todo, o sea, he hecho todo lo opuesto, ¿no? Ella de ahí como que me la dejó ahí, así como que sentada, y ya después pasó el tiempo y como que me comenzó a hablar de nuevo de eso y me dijo, por qué no hacemos Rachel? Porque justamente yo había hecho, no sé cuándo comenzó el ministerio, pero estoy segura que fue este año y yo hice Rachel el año pasado. Rachel en sí es un retiro para mujeres, de hecho también ellos lo tienen para hombres, pero cuando yo fui no había ningún hombre, pero podría también ser para hombres, o sea, para personas que se sientan que sea un mal momento por haber abortado. Y justamente busca todo este tema de la sanación, la reconciliación con Dios y el perdón, ¿no? Eh, o sea, como les digo, quiero dejar bien en claro que no es algo, o sea, yo no les puedo, o sea, si alguien desearía ir a retiro, no es como que, ok, ya al día siguiente estás sanado y al día siguiente te sientes perdonado, porque sí, am, es una carga bastante grande el haber abortado, o sea, es un peso muy, muy pesado sobre tus hombros.
pero sí lo que les puedo decir es como que sí se van a sentir un poquito más alivianados, pero justamente porque Dios está presente, ¿no? No porque nuestro retiro va a ser súper chévere, pero sí, sí el padre Gustavo tenía como que ese, no sé si decirle llamado o esa inspiración de poder ayudar a las personas que han pasado por un aborto. Padre, ¿usted nos podría contar un poco más sobre este tema, por favor? Sí, el proyecto Rachel fue justamente hecho para ayudar a la gente a encontrar eso que es el perdón. Y, o sea, sin el perdón, nosotros seguimos teniendo podemos decir, un debacle espiritual. Eh, Ahora con esto de la pandemia, nosotros vemos lo que es un debacle económico. Tantas y tantas cosas que las personas han perdido por el virus y la pandemia, y especialmente ha sido el trabajo y la forma de pensar con el trabajo. Se calcula que han crecido mundialmente un 45% en pobreza. Bueno, eso es un debacle. Es decir, ahora se habla que 3/4 de la humanidad vive en pobreza. Imagínate a qué punto ha llegado este debacle económico. Bueno, eso sucede en una persona cuando no encuentra perdón. Cuando no encuentra misericordia, se le da un debacle espiritual. Es realmente muy destructivo. Por eso el proyecto Rachel te permite ir encontrando ese perdón. Porque es muy difícil para la madre, teniendo la misión de ser naturalmente, en la naturaleza de la mujer, es vida. Entonces, es la contradicción más grande que hay. Y la única forma de que vuelva y pueda regenerar toda su persona es con el perdón. Entonces, el proyecto Rachel empieza ese proceso de perdón y perdón a sí mismo, ¿no? Hay un aspecto muy fuerte, ¿no? Que es el hecho que yo pienso que es uno de los puntos más difíciles para una persona que ha tenido un aborto, que es en el momento que le hable a su hijo, ¿no? El hablarle a su hijo es de los momentos más difíciles dentro del retiro. O escribirle una carta, o tener una especie de comunicación. Entonces, por eso el proyecto Rachel va a seguir haciendo un acompañamiento de la persona. Y bueno, yo le dije a Carolina que ahí está uno de los momentos claves donde ella va a poder como pisar un trampolín y hacer un salto de cualidad en su vida. Y no solamente para ella lo tiene que hacer, sino justamente también lo tiene que hacer para todo el resto. Por eso le pedí a ella que se encargase de envolverse en esa actividad. Y ahora en el mes de enero vamos a hacer uno para toda la comunidad hispana. Yo creo que Rachel tiene más bien un conocimiento más bien a nivel inglés. Pero tenemos que ayudar a la comunidad hispana. Mirá que la comunidad hispana, por una acción maléfica de muchas personas, hispana me refiero a Latinoamérica, ha sido uno de los targets, de los objetivos de aborto. Entonces, ha habido mucho de parte de no solamente es maléfico, es satánico para mí, lo que es el Planned Parenthood, que viene de los Estados Unidos, y ellos, una de las cosas más importantes que tienen que hacer es estimular que el aborto se legalice, y segundo, de que haya una campaña masiva de abortos. Y en Latinoamérica, de forma ilegal,
han hecho una campaña abortista muy fuerte. Entonces, el poder ayudar a las mujeres es justamente darles la posibilidad del encuentro y el perdón. Y por eso el proyecto Rachel es muy bueno. Entonces, yo le dije a Carolina a través del Ministerio de Vida que ellos tienen que hacer un retiro Rachel para las personas a nivel latino, ¿no? A nivel hispano. ¿Cuándo es ese retiro? Es la antepenúltima weekend, la antepenúltima Fin de semana. fin de semana de enero. Entonces va a ser el 23 y el 24 de enero del 2021. Y justamente, como el padre decía, primero quiso enfocarlo a la comunidad hispana porque realmente, claramente estamos en Canadá y pues la mayoría de actividades que se hacen son en inglés, pero hay muchas personas que no necesariamente pueden conectar directamente con el inglés, entonces por eso quisimos comenzarlo a hacer en español y ya después hacerlo en inglés en otro momento, cosa que también el idioma puede ayudar a las mujeres a tener ese encuentro con Cristo. Qué bonito, o sea, qué bonito tener esta posibilidad y más en nuestra comunidad hispana de que se pueda dar, pero como dice el padre, desafortunadamente a veces no se tiene todos estos medios en español, sino en inglés, hay mucho, pero en español no. Y qué bueno que con este proyecto que estás organizando, Carolina, y con la ayuda del padre, se pueda llevar a cabo. Y también nos gustaría que nos contaras como a las personas que han abortado, para que lo hagan y les des como la tranquilidad que me imagino que debido a esta parte de pandemia va a ser online y que se va a respetar pues como toda esa privacidad o la tranquilidad. ¿O qué nos puedes decir un poquito sobre eso Bueno, para sí, que las personas se animen? Una pequeña invitación o así más o menos rápido, ¿cómo sería el esquema para que ellas se sientan tranquilas al hacerlo y se ajá. motiven? Sí, o sea, bueno, primero que nada el retiro es completamente confidencial. Las personas tendrían que llamarme o escribirme por email. Por ahí creo que está corriendo el flyer dentro de la comunidad. Entonces, primero que nada es la llamada es anónima y cuando deciden hacer el retiro es confidencial. ¿Qué significa confidencial? Que se va a cuidar dentro del retiro que solamente eh, las personas que conozcan su identidad sean personas que estén dentro del retiro, llámese el padre Gustavo o los otros pocos voluntarios que vamos a tener y los otros participantes, pero fuera de eso, las personas pueden estar tranquilas y seguras de que su identidad no va a salir, digamos, de esas cuatro paredes. Y, Va a y ser no va a ser online, va a ser presencial, porque justamente queríamos cuidar, digamos, el tema del contacto dentro de la parroquia, llámese con Dios, o sea, no contacto con otras personas, pero digamos, el programa se ha hecho, eh, digamos, como cabeza es el padre Gustavo, entonces él ha puesto diferentes actividades religiosas que, digamos, online no se vivirían tan bien como presencialmente. Y justamente por eso hemos decidido hacerlo presencialmente. Sin embargo, si alguien quiere hacerlo online, también me pueden contactar y no tendremos ningún problema en arreglar para que se haga de esa manera para esa o esas personas. Justamente queremos ser bastante flexibles con diferentes temas para tratar de poder ayudar al máximo de personas que Dios nos pueda poner en nuestro camino, ¿no? qué bonito, padre. Entonces, padre, ¿usted cómo lo motiva a las personas para que asistan y se animen a participar de este retiro? Y mira, voy a lo que es la esencia de lo que estamos buscando, que es justamente eh,
amar y ser amado, ¿no? Y el perdón justamente permite volver a ser una persona que pueda ser amada, ¿no? Entonces, este retiro yo se los aconsejo muchísimo, espero que lo puedan hacer. Por supuesto, tenemos una limitación física de 10 personas, ¿no? Presencialmente no sé cuánta gente querrá venir, pero si no se va a poder hacer más de 10, ¿no? Pero el resto de las personas que quieran seguir también de forma virtual, lo vamos a dejar abierto para ello. Seguramente Carolina tendrá más información de cómo van a hacerlo, pero hay todo un horario, hay un schedule que realmente hace que la persona, más allá simplemente de pensar en esto, pueda experimentar lo que va a ser ese encuentro de amor y perdón, para poder salir de ese aislamiento que el mal trata de hacer de nosotros, ¿no? Claro, qué bonito. Muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros este momento tan especial. Carolina, gracias por abrir tu corazón y mostrarnos este hermoso testimonio, sobre todo donde nos da a conocer de que a veces podemos cometer errores, pero también nos muestra cómo tenemos ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, que aunque a veces nos perdamos, siempre busca la forma de encontrarnos nuevamente y llevarnos, como decía el padre Gustavo, a su rebaño y que él siga siendo nuestro pastor. Y de verdad que ahí se da cuenta uno del gran amor y de la gran misericordia y que Él siempre está buscando sus almas perdidas y cómo nos quiere tanto. Entonces, de verdad, Carolina, muchísimas gracias por esa valentía, ese amor, por compartir con eso tan lindo que yo sé que va a traer muchos frutos y que muchas personas que nos están escuchando, así como tú, van a ser valientes y van a enfrentar sus cosas y van a tener la posibilidad de buscar y darse cuenta de que hay esperanza y que hay muchas personas que quieren ayudar y que no quieren juzgar, sino ayudar para que puedan encontrar ese amor, ese perdón para sí mismos y encontrarse con Dios, que es lo más importante. Sí, gracias a ti, Gloria, perdón. Y espero que eso pueda ayudar a las personas que sean necesarias, ¿no? Yo sé que sí, porque eso es un testimonio hermoso, de verdad. Muchas gracias. Padre Gustavo, muchas gracias. Dios lo bendiga por darnos este tiempo. Sabemos que está muy ocupado, pero gracias por regalarnos estos minutos que han sido de verdad muy enriquecedores y nos ha llenado de mucho. Hemos aprendido mucho en este ratico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que sigan haciendo muchos programas y sigan dándole a todos a conocer lo que es el amor a la vida y de esa manera seguir ayudando a muchos otros. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Bueno, a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Salvemos las Dos Vidas. Recuerden que somos la voz de los que no tienen voz. Dios los bendiga y hasta una próxima. Chao, chao. Únete a este gran ejército de redención. La misericordia de Dios sana todas las heridas y con tu ayuda podemos salvar más vidas. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.